Buenos días, seguidores. Un día más con vosotros, Juan de Madrid Salinas Abogados. Hoy os traigo un tema de derecho penal, en concreto los delitos contra la libertad sexual. El abuso sexual como delito contra la libertad e indemnidad sexual ha sido objeto de importantes reformas en los últimos años en España, en particular la Ley Orgánica 10 de 2022 de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual, también conocida como la Ley del solo sí es sí. Ha introducido cambios significativos en la normativa penal relacionada con los delitos sexuales. En este artículo analizaremos el delito de abuso sexual a la luz de la Ley Orgánica 10/2022. Concepto de abuso sexual. Antes de la reforma de la Ley 10/2022, el Código Penal diferenciaba entre los delitos de agresión sexual, que incluía violencia o intimidación, y abuso sexual sin violencia o intimidación. Con la nueva ley se unifican ambas figuras bajo un único tipo delictivo, eliminándose la distinción entre agresión y abuso. A partir de la reforma, todo acto de contenido sexual realizado sin consentimiento se considera agresión sexual, lo cual engloba también lo que antes se denominaba abuso sexual. El consentimiento cobra un papel central en esta normativa y la Ley Orgánica 10 de 2022 deja claro que solo se entenderá que existe consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Elementos del delito. A pesar de la eliminación formal del término abuso sexual, en la nueva normativa es relevante analizar cómo queda configurado el delito bajo el marco legal actual. Acto de contenido sexual. Los actos de contenido sexual son aquellos que atentan contra la libertad sexual de la víctima, sin que sea necesario que impliquen contacto físico directo. Tocamientos, roces o cualquier otra conducta de carácter sexual no consentido entra dentro de este ámbito. Falta de consentimiento. El consentimiento es el núcleo central del delito. Si la víctima no presta consentimiento o si éste es viciado, por ejemplo, intimidación, engaño, incapacidad de la víctima, etcétera, etcétera, se considera que la conducta es delictiva. Ausencia de violencia o intimidación. Aunque la nueva ley unifica la agresión y el abuso sexual, la ausencia de violencia o intimidación sigue siendo relevante a la hora de determinar la gravedad de la conducta y la pena que corresponde. En los casos donde no existe violencia o intimidación, las penas pueden ser menos severas, aunque la conducta sigue siendo considerada agresión sexual. Supuestos especiales. Bajo la nueva ley se introducen disposiciones que agravan las penas en ciertos supuestos. Personas vulnerables. Si la víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad, como puede ser por incapacidad mental, trastornos psíquicos o estar bajo los efectos del alcohol o drogas, el delito se agrava. Prevalimiento. Cuando el autor del delito se aprovecha de su situación de superioridad o autoridad sobre la víctima, las penas pueden aumentar. Acceso carnal y penetración. La ley continúa estableciendo que las conductas que incluyen penetración vaginal, anal o bucal o el uso de objetos se consideran como formas agravadas del delito de agresión sexual. Modificaciones introducidas por la Ley Orgánica. La ley ha introducido cambios clave en la tipificación y sanción de los delitos contra la libertad sexual. Entre las modificaciones más importantes que afectan al delito de abuso sexual se encuentran: unificación de los delitos de abuso y agresión sexual. El cambio más significativo de la ley ha sido la unificación de los delitos de abuso sexual y agresión sexual. Antes de la reforma, los actos sexuales sin violencia o intimidación se clasificaban como abuso sexual. Tras la reforma, cualquier acto sexual sin consentimiento, independientemente de si se usa violencia o intimidación, es considerado agresión sexual. La nueva norma pone el foco en la falta de consentimiento.
como elemento clave para la tipificación del delito. Esto responde a la demanda social de priorizar el consentimiento como factor decisivo en los delitos contra la libertad sexual, alineándose con el principio de que solo sí es sí. Aumento de las penas. La reforma introduce un aumento en las penas para ciertos casos. Por ejemplo, cuando la víctima es menor de edad o está en una situación de vulnerabilidad. Las penas se agravan. Asimismo, los actos que antes se consideraban abuso sexual con prevalimiento ahora pueden ser castigados con penas más severas, al incluirse en el concepto de agresión sexual agravada. Consideración de la víctima. La ley también introduce disposiciones que buscan mejorar la protección de las víctimas durante todo el proceso judicial. Se establecen garantías para evitar la revictimización y se incluyen medidas para asegurar que la víctima reciba el apoyo necesario tanto a nivel psicológico como legal. Jurisprudencia reciente sobre abuso sexual bajo la nueva ley orgánica. Sentencia del Supremo de 564/2023. En esta sentencia el Supremo aplicó la Ley Orgánica 10 de 2022 en un caso en el que un hombre había realizado tocamientos a una mujer en un estado de embriaguez. Antes de la reforma, este caso se habría calificado como abuso sexual, pero bajo la nueva ley fue considerado agresión sexual. El tribunal subrayó que la víctima no estaba en condiciones de prestar consentimiento debido a su estado de embriaguez, lo que agravaba la conducta del acusado. La condena fue de 4 años de prisión en línea con las nuevas penas estipuladas. Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla 102 de 2023. En este caso, un profesor fue condenado por realizar tocamientos a una menor de edad durante clases particulares. El tribunal aplicó la nueva ley para determinar que al haberse producido en un contexto de prevalimiento, o sea, el profesor aprovechándose de su posición de autoridad, la conducta debía ser considerada una agresión sexual agravada. Hay que ser asqueroso, perdón por la expresión. El acusado fue condenado a 7 años de prisión, reflejando el endurecimiento de las penas tras la reforma de 2022. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, 2015/2023. Un caso en el que la víctima, una mujer incapacitada mentalmente, fue objeto de abuso sexual por parte de un conocido. La Audiencia Provincial consideró que el acusado había aprovechado la vulnerabilidad de la víctima para cometer el delito. En este caso, el tribunal aplicó las nuevas disposiciones sobre situaciones de especial vulnerabilidad, imponiendo una pena de 6 años de prisión con especial énfasis en la falta de consentimiento debido a la discapacidad de la víctima. Penas. Con la Ley Orgánica 10/2022, las penas de los delitos de agresión sexual que abarcan lo que antes era considerado abuso sexual varían según la gravedad de los hechos. Para actos contenidos sexual sin consentimiento, la pena puede ser de prisión de 1 a 4 años. En caso de agresión sexual con penetración, lo que antes se consideraba como violación, la pena puede ser de 4 a 12 años de prisión. Y se agrava. Hay una especial agravación si la persona, según la vulnerabilidad de la víctima, hasta los 15 años en los casos más graves. Podemos concluir que la ley ha reformado profundamente el tratamiento legal de los delitos sexuales en España, eliminando la distinción entre abuso y agresión sexual y colocando el consentimiento en el centro del debate jurídico. Y con esto hemos concluido el vídeo de hoy. Gracias por vuestra atención y ya sabéis, Juan de Madrid Salinas Abogados, al correo electrónico info@mslegal.es. Muchas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.